Yo creo mucho en que no solo hay un lugar de enunciación, sino también un lugar de percepción. Y la gente que está en Instagram, o cuando nosotros estamos en Instagram, nuestro lugar de percepción es más permeable, más flexible, menos conectado con la idea de tener la razón. La cosa es más parecida a un café y a escuchar lo que están hablando en la mesa de al lado dos tipos que conozco. Bueno, lo primero es que nunca habíamos atravesado por una condición similar. No estoy hablando de la peste, que ya la ha vivido la especie humana en varias oportunidades. Estoy hablando de la hipercomunicabilidad en tiempo de peste. ¿Qué pasa con el ancho de banda y cómo lo estamos consumiendo? Bueno, primero, hay una cantidad de gente como desesperada en seguir brindando experiencia, ¿no? Creo que una de las cosas que hay que empezar a hacer los generadores de contenido es reconocer la virtud y el precio de cierto silencio. Aparentemente, en un momento de cuarentena donde deberíamos tener tiempo para la vida interior, nos estamos abrumando con querer reducir en nuestro tiempo de consumo telefónico y de redes sociales la experiencia de la vida, ¿no? Y eso es, creo yo, en cierto modo, una negación al cambio, que es la misma negación al cambio que viven quienes no quieren, quienes prefieren ir al Vive Latino en lugar de quedarse guardado en su casa. Los generadores de contenido tienen que, voy a usar un término científico, tienen que bajarle dos, porque no van a resistir el fuelle y la demanda de seguir generando en esta dimensión, sintiendo que al mismo tiempo tienes una responsabilidad moral de hacer campaña, de explicar, de captar atención, de captar conciencia y por otro lado, que no se olviden de tu marca, que no se olviden de lo que tú haces. Creo que hay una competencia y un desencuentro ahí. Lo que deben hacer los generadores de contenido es quizá seguir generando el contenido por el cual la gente lo seguía, convertirse en un refugio de lo digital. En algún momento empezarán a tener triunfo quienes se decidan a, conservar su valor por encima de la dictadura de la actualidad. Desde el punto de vista creativo, en ocasiones hay que darse cuenta de lo que se ha hecho siempre como gesto creativo, que es que te abstraes de lo que sucede afuera, porque para poder ser creativo, para poder generar la percepción de originalidad, tienes que hacer algo distinto a lo que está haciendo todo el mundo. Creo que desde el espacio creativo, en ocasiones hay que virar el contenido de una manera diferente. Y lo que tú dices es muy interesante, los generadores de contenido están empeñados en creer que la gente está consumiendo más contenido y cuando revisas el consumo de Internet, todo se está yendo en WhatsApp y en páginas informativas. Hay que tomar en cuenta que hay que tener criterio, ¿no? Y el criterio es quizá un animal en extinción. Creo que siempre hay que intentar ser oportuno y asertivo. No, creo que es estrictamente necesario como un hecho comunicacional, porque somos víctimas de los manuales y somos víctimas de replicar cosas exitosas. Yo no sé si a ti te pasaría lo mismo con los medios colombianos, yo estoy en Buenos Aires, yo veía los medios argentinos y sentía que en los medios argentinos estaban locos porque a algún argentino le diera coronavirus. O sea, como que todos los medios necesitaban descubrir su primer caso de coronavirus. Y en lo que les pasó ahora están intentando replegar toda una fuerza comunicativa que ya invirtieron en esa dinámica y en ese ritmo, intentando reducir a la comunicación a que hay que calmarse y hay que quedarse en casa. Eso es una locura comunicacional porque ya desde la fuerza enunciativa que tú tuviste, activaste una cantidad de parámetros en los cuales empezaste a generar un deseo negativo y que eso se puede traducir en una paranoia colectiva. O sea, con el coronavirus pasó que todos fuimos víctimas del formato del fake news. Estaba tan cerca del lenguaje del fake news que estábamos informados, pero no le dábamos la relevancia necesaria. Es decir, estábamos informados, pero estar informado no es tener criterio. Ningún gobierno estaba preparado para esto. En el caso de nuestro país en común, Venezuela, hay un sistema público de salud colapsado, destrozado durante 20 años, pero países que tenían una salud pública como España o ciudades en donde la salud es tan costosa como Nueva York, están teniendo las mismas dificultades para atender la pandemia. En lugar de que el periodismo se encargue de esperar que pase una vaina y contar cómo pasó, hay un interés extremo en el acierto, no desde el análisis, sino desde la ponderación y desde la intuición del tubazo. Seguimos desde la idiotez en la evasión, creyendo que los gestos simbólicos son como un escapulario que te quitan la culpa, ¿no? Coño, yo aplaudo
con los médicos y tal, pero nunca estás del lado de ellos cuando manifiestan, no te interesan las manifestaciones de las enfermeras, no tienes interés por el salario público de los médicos, es decir, lo público te sabe a mierda, pero puedes aplaudir a las 9 de la noche y estás aplaudiendo ¿qué? Lo que tú dices es muy importante, estamos aplaudiendo a una gente a la que le tocó trabajar, pero que además hay un montón de gente que está en la misma situación. Es una vaina, Marci, que le va a cambiar a todo el mundo la vida. O sea, ya nadie va a poder escuchar una tos en un ascensor sin sospechar profundamente, ¿no? Nos cuesta la resignificación y la resemantización de la casa. También hay que preguntarse, y aquí sí me pongo medio coach, ¿no? Hay que preguntarse si en verdad es que usted no se soporta a usted mismo y no sabe pasar tiempo solo. Hay que preguntarse si es que usted se cae mal. Hay que revisar también de qué estamos hechos y cuánto de lo que llamamos la vida normal es pura evasión, ¿no? Y cuánto de lo que llamamos la vida normal y el disfrute en verdad es la evasión de partes que no nos gustan de nuestra vida. Y eso también puede estar en el contenido. Eso sería más interesante que las pendejadas que ponemos a veces de nuestro ocio absoluto y poner día 12 de cuarentena. Estas cosas vamos a aprender a entender las diferencias entre la casa y la calle, ¿no? Hay un cambio radical que nos está generando un distanciamiento social que lo estamos sustituyendo por una aproximación digital. Para, por ejemplo, el Caribe, un abrazo es un abrazo, ¿no? Y no puedes saludar de mano, no puedes saludar de besito, es una confrontación con nuestra cultura muy grande. Y esa distancia, esa torpeza que hay en la aproximación cuando intentas saludar al otro, está revistiéndose en sospecha. Creo que tenemos que cuidar mucho los territorios de xenofobia que se pueden asociar con las poblaciones asiáticas. La idea de lo público se va a resignificar, pero sobre todo creo que esto va a revisitar nuestra vida individual e interior. Pero en pocas ocasiones la gente ha estado vigilándose tanto a sí misma en lugar de estar vigilando al otro. Hay una supremacía política que vuelve a ser Alemania dentro de la estructura europea, sin mediar gastos en aplicarle prueba a todo el que se pudiera para reducir el avance de esto. La manera en la que se lo tomó Hong Kong, la manera en que se lo tomó Corea, también va a tener incidencia directa en nuestra visión de las políticas públicas y en nuestra manera de entender que el Estado tiene que estar preparado para cosas como esta. Creo que la industria tiene que revisar su estructura, porque no puede ser que el hacer de la producción de espectáculos culturales y Estructura Naranja consiste en tener más de 100 personas juntas y que no estemos preparados para entender lo que significa y las consecuencias que trae tener 100 personas juntas en un espacio. No solamente que no estábamos agremiados, no solamente que los directores no cobran derechos de creación, no solamente que no tenemos un espacio de sostenibilidad del paro y que los actores y los músicos viven por proyectos y que no pueden estar tranquilos o enfermarse un mes, porque si se enferman un mes simplemente no tienen ingresos. También entender que todo ese oficio se vincula y se conecta con un espectador, ¿no? Y que ese espectador también forma parte de la estructura, porque repito, esto nos va a cambiar culturalmente y una de las industrias que siempre padece la no actualización y no sincerar, sino ir hacia la sostenibilidad, es la industria cultural. Yo creo que lo importante es entender que tiene que ser una industria sostenible, que tiene que dar un intercambio adecuado a la transacción económica que le pides al espectador y que ese intercambio adecuado que le pides al espectador en este momento también va a involucrar su seguridad emocional, psicológica y sanitaria, que de este momento que estamos atravesando todavía faltan las consecuencias reales, que van a ser consecuencias que se van a generar en los espacios de normalidad, es decir, cuando ya la pandemia no esté, sino que estén sus consecuencias y que esas consecuencias nos generen un cambio en el comportamiento social y económico. Los nacionalismos para mí siempre son vomitivos, todos. O sea, desde la gente que cree que para montar una arepera en Ciudad de México tienes que poner a Simón Díaz, a Simón Bolívar, el himno nacional, una bandera, un arpa, un cuatro, una maraca, una guacamaya, un turpial, y una vaina como si tu mamá para servirte una arepa necesitaba todo eso, hasta quienes se escudan en la épica de Bolívar o en los símbolos patrios para decir estamos haciendo lo correcto porque tenemos el himno sonando a todo volumen. Esos son símbolos del poder político, y los símbolos del poder político, si algo demuestran en este momento, es que no tienen la credibilidad necesaria, que no le pararon bola a los indicadores científicos, que no le prestaron atención a las indicaciones que se hicieron desde un primer momento. Y eso es lo mismo que evoca en mí cualquier himno nacional puesto a demasiado volumen. O sea, estoy orgulloso de pertenecer a esta vaina donde cantamos esta canción
derechitos y frente a una bandera porque no tenemos argumentos más poderosos.